Centro Cristiano Amigos. A todos los demás, mucha familia, mucha gente de esta casa está de vacaciones, aprovecharon este momento para disfrutar en familia, me da mucho gusto, así que qué bueno que están de vacaciones también. Pero como lo dijo hace rato Martín, el pastor Martín, pues para mucha gente Semana Santa pues es un motivo de descanso, de asueto, de relajarnos, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero yo esta semana sí me relajé un ratito, en verdad. Estuve un par de días ahí en casita, terminé de ver ahí unas series muy interesantes que había puesto en stand-by porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, aprovechamos ahí para tomar descanso. Y dentro de los descansos y dentro de lo que estábamos haciendo, ¿cuántos vieron alguna película sobre Jesús, sobre la muerte de Cristo, algún documental? Levante su mano, a ver, ¿cuántos vieron? ¿Cuántos saben que en esta temporada es muy común, verdad, que las televisoras, los programas están enfatizando la muerte de Jesucristo? Y fíjese que en estos días yo vi un documental de Nat Geo, o National Geographic, que obviamente es un canal nada que ver con la palabra de Dios, es un canal 100% de otro corte, por no irme más allá, porque me están viendo ahorita en internet y no quiero decir cosas que luego vaya a herir o a lastimar a alguna persona, pero evidentemente es un canal que está muy enfocado en cosas de investigación y cosas así. Algunas cosas bien interesantes me gustan, la verdad que son los canales que yo disfruto, lo que es Nat Geo, de History, me gusta mucho la historia, de History Channel y canales educativos. Y viendo un programa precisamente en este canal, estaba viendo cómo estaban tratando de explicar el suceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ahí el investigador que estaba dando la ponencia o que estaba exponiendo el caso explicaba que había mucha incógnita, muchas cosas sin resolver concerniente a la forma en cómo los romanos crucificaban a las personas que eran sentenciadas a este tipo de muerte. Dicho sea de paso, el Imperio Romano fue quien inventó esta forma de morir, y era una de las peores maneras en que una persona podía ser privada de la vida, porque sufría horrores, sufría de una forma espeluznante. Y obviamente la cruz suponía eso. La cruz trataba de causar el mayor dolor y sufrimiento a la persona antes de morir, ¿verdad? Los romanos eran expertos para este tipo de cosas. Y entonces en esta investigación estaba diciendo este investigador, que muy probablemente la cruz que ahora tú y yo conocemos no sería realmente la cruz en la que murió Cristo. Y estaban haciendo ahí algunas cosas de investigación, ya sabes cómo se las gastan. Pero el hecho es, amados, que Cristo fue crucificado. ¿Qué tipo de cruz era? ¿Cómo era formada? Si era en forma de T, si era en forma de X, que muy probablemente era más factible que fuera en forma de X en lugar de en forma de T, porque acuérdense que los romanos crucificaban al por mayor a las personas, ¿verdad? Entonces crucificaban a 1,000, 2,000, 3,000 personas por evento. Entonces pues no tenían tiempo de hacer una crucecita así bonita, bien diseñadita, sino que era algo que tenía que ser tipo de fábrica, ¿no? O sea, ármala, ponla y crucifica, ¿no? Entonces, pero el hecho es, amados, que Cristo murió en una cruz. De hecho, la Biblia refiere, y la Biblia habla del madero. ¿De qué habla? De un madero. No habla de una cruz, sino de un madero. Y si queremos saber cómo fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que fue un hecho verídico, como lo hemos estado hablando desde el domingo pasado, lo importante es entender ¿qué fue lo que trajo este evento? ¿Qué fue lo que cambió este evento en la historia de la humanidad? Y cómo este evento ha transformado y ha afectado rotundamente y radicalmente la vida del ser humano. Entonces, ¿qué mejor manera de entender la revelación de la cruz que ir a las páginas de la Biblia, la palabra de Dios? Y hoy es mi intención hablarte, sí, de la resurrección de Cristo. Obviamente estamos en el tema de la resurrección, pero quiero hablarte de la revelación de la cruz. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Abre tu Biblia conmigo, por favor, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 39. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 39. Allí en la pantalla la tienes en Reina Valera. Yo la voy a leer en una versión que a mí en lo personal me bendice mucho y me gusta.
Me gusta más que la Reina Valera, honestamente, y es la que más estoy estudiando últimamente. Capítulo 15, capítulo 15, versos 33 al 39. Nueva Traducción Viviente dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Imagínate, mediodía hasta las 3 de la tarde, 3 horas de densa oscuridad. Aquí los demonios se reunieron. Esta oscuridad no fue por un eclipse, fue por todo el movimiento satánico que se envolvió en la muerte, en la crucifixión de Jesucristo. Y dice que entonces la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo quiero, antes de continuar con el tema, quiero llamar tu atención aquí a esas palabras de Jesús. Fíjate que los que hemos estudiado y leído el Evangelio, los Evangelios, hemos notado algo muy peculiar. Cada vez que Jesús se refiere a Dios, habla de Dios, ¿cómo le llama? Jesús, ¿cómo le habla a Dios? ¿Cómo le dice? ¿Qué es su qué? Es su Padre, ¿verdad? Normalmente vemos a Jesucristo diciendo: mi Padre que está en los cielos, mi Padre, mi Padre. Normalmente Jesús se relaciona con Dios como su Padre porque es el Hijo de Dios. Pero en esta ocasión Jesucristo le está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo me preguntaba, ¿y por qué aquí se desconecta? Probablemente vemos una desconexión de relación padre e hijo, y ahora Jesucristo le dice Dios, o sea, lo reconoce como el creador, como el Dios de todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque esta afirmación, en esta declaración, Jesús, aunque era Dios y el Hijo de Dios, Jesús estaba reconociendo a Dios como el juez supremo de toda la tierra. No lo estaba reconociendo como su Padre, que evidentemente es su Padre, pero aquí justo estaba muriendo y le dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas la ocasión cuando Cristo, antes de entrar a la crucifixión, antes de entrar al Calvario, dice que se fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní, ¿recuerdas? Y que estuvo orando ahí. Y dice que había tal agonía que sudó sangre. ¿Y recuerdas cuál era su oración? Padre, si es posible, ¿qué dijo? Que pase de mí esta copa de la aflicción, pero que no se haga mi voluntad, sino... Mira, te tengo noticias. Jesucristo en este momento, en el huerto de los olivos, ya tenía prácticamente el 80 o 90% ganado del sacrificio que iba a hacer más adelante, porque había orado a Dios, le había pedido a Dios que le ayudara. Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero ir a morir. Pero ojo con esto, la razón por la cual Cristo no quería ir a la cruz del Calvario no era porque iba a sufrir en carne propia el dolor, la agonía, la ignominia, el desprecio de la humanidad. La razón por la cual Cristo le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es porque nunca en la historia de la eternidad, jamás el Padre y el Hijo se habían separado. Nunca. Esta fue la ocasión en que Dios tuvo que darle la espalda al Hijo, porque el Hijo cargó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y como Dios es santo, como Dios es justo, como Dios es íntegro, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Esta fue la razón por la cual literalmente Dios le dio la espalda a su Hijo, porque su Hijo estaba cargando tu pecado y mi pecado en esa cruz. Pero escúchame bien, Cristo estuvo dispuesto a sufrir la separación del Padre por unos instantes para que tú y yo experimentáramos la unión eterna con el Padre. Jesucristo estuvo dispuesto a separarse de Dios para que tú y yo estemos unidos para siempre. Dime si no, ese es un acto de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesús. Dímelo si no. Nunca, jamás en la historia de la eternidad Cristo se había separado del Padre. Y sabes una cosa, no hay peor infierno que vivir sin la presencia del Padre. ¿Me estás escuchando? Y Jesucristo estuvo dispuesto a separarse del Padre para que tú y yo
estemos unidos a Él eternamente. Alguien que esté agradecido con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos, dáselo fuerte. Hay algo ahí, ya van 2 veces que me tropiezo ahí, no sé qué sea. La vida de todo ser humano, escúchame bien, la vida de todo ser humano depende de un encuentro. ¿Depende de qué? Tú estás aquí por un encuentro, ¿sabías eso? Existes por el encuentro entre tu padre y tu madre. Si tu padre y tu madre no se hubieran encontrado, te tengo noticias. Tú no estarías, ¿cierto o no? Entonces la vida de todo ser humano depende de un encuentro. Y la vida eterna también. Porque la única manera en que tú nazcas de nuevo es a través de un encuentro con Dios. Pero escúchame bien, la gente allá afuera tiene mucha información sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay mucho tema, hay mucha información, pero poca revelación de lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario. Y cuando las personas, a la gente se le abre el entendimiento y recibe la revelación de la cruz, recibe la revelación de lo que realmente ocurrió en ese sacrificio en la cruz del Calvario, entonces la vida de esa persona no vuelve a ser la misma. Información hay de sobra del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero lo que la gente necesita no es información, es revelación del poder de la cruz en sus vidas. ¿Hay alguien aquí que diga amén a eso? ¿Hay alguien aquí que le dé gracias a Dios por esa revelación de la cruz en su vida? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque a ustedes se le ha revelado el poder de la cruz a su vida? Vamos, levanta tu mano. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque ustedes han sido alcanzados y salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Pero mucha gente allá afuera desconoce el sacrificio de Cristo. Lo ven como un acontecimiento histórico, lo ven como una oportunidad para tomar días de asueto y de vacaciones, lo ven solamente como una fecha religiosa en el calendario, pero no tiene ningún significado real y vivo en sus vidas. Pero hoy es mi propósito, es mi intención con esta charla, ayudarte a entender cuál es la revelación, cuál fue el propósito de Jesús al morir en la cruz del Calvario. Entonces, existimos en el plano material por el encuentro de nuestros padres. Pero sin lugar a dudas, el encuentro más poderoso que un ser humano puede experimentar es el encuentro con Dios, con su palabra y con la revelación de la cruz del Calvario para su vida. Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David son solamente algunos nombres de hombres que tuvieron un encuentro con Dios que les cambió literalmente su existencia. Encontramos a un Jacob, por ejemplo, que tuvo un encuentro con Dios, con el ángel de Jehová, con el mismo Jesús, y fue cambiado, aún su nombre le fue cambiado. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios es cambiada hasta su identidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jacob era un usurpador, era un tranza, era un mentiroso, tuvo un encuentro con Dios y entonces fue llamado príncipe de Israel, el príncipe de Dios. El apóstol Pablo fue otro hombre que tuvo un encuentro fuerte con la cruz, con la revelación del Salvador, del Mesías. Y esta experiencia de la cruz lo llevó a predicar y a decir lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nadie puede decir esta declaración a menos que tenga una revelación de la cruz sobre su vida. Nadie puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado a menos que entienda lo que el sacrificio de Jesucristo valió en la cruz del Calvario para su vida. Porque es muy fácil aprendernos la Biblia y recitarla de memoria, pero otra cosa muy diferente es que la Biblia, la palabra de Dios, cobre vida en nuestro interior y entonces comience a surtir efecto y comience a hacer cambios significativos en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Por eso es importante que tú y yo tengamos una revelación precisa. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario? Y cómo tú y yo podemos darle gracias a Dios por ese sacrificio que se hizo en esa cruz hace más de 2000 años. ¿Sabes? Lo primero que quiero llevarte a considerar, lo que la cruz representa, lo que la muerte en una cruz significa. Yo no sé si tú sabes, pero hasta el día de hoy los judíos no creen, muchos de ellos, la gran mayoría, no creen que Jesucristo sea el Mesías. ¿Cuántos saben esto? Los judíos no, es más, ellos ofenden a Cristo y el cristianismo. Ellos piensan que nosotros somos una religión falsa, porque obviamente no conocen a Cristo, no creen en Él como su Mesías.
Yo me preguntaba por qué tantas evidencias, tantas señales, tanto que se habló de Cristo y Cristo las representó cada una de ellas. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Y me llama la atención que hay un detalle en particular. Una de las razones, de las tantas razones por las cuales los judíos no creen en Cristo, es porque la misma Biblia dice, escúchame bien, ponme atención, que todo el que era colgado en un madero era maldito. La Biblia dice, ¿verdad? Maldito es aquel que es clavado o colgado en un madero. Ahora quiero que te pongas en el lugar de un judío. Imagínate que tú eres un judío y que tú estás esperando la venida de tu Mesías. Pero resulta que aquel que se ostenta como el Mesías, de pronto lo mira siendo crucificado como un ¿qué? Vamos, como un ¿qué? Como un maldito. Entonces tú dices, ese no puede ser mi Mesías. Porque la ley dice, la Biblia dice que todo el que es clavado en una cruz, en un madero, es un maldito. Entonces, ¿cómo puedo yo creer que un maldito es mi Mesías? Hey, ¿están acá? Esa es una de las razones por las cuales muchos judíos no creen en Cristo como el Mesías. Porque la Biblia dice es maldito el que es clavado en un madero. Entonces la cruz, amados, escucha bien, la cruz representa maldición. En el Antiguo Testamento representaba una maldición. Pero ¿qué significa que Cristo haya ido a morir precisamente en un lugar de maldición? Bueno, bien simple. Significa que cuando Cristo entregó morir, decidió morir y entregó su vida en una cruz, muriendo en un madero, precisamente haciéndose maldición, haciéndose maldito, para que a través de su muerte ahora tú y yo pudiéramos heredar bendición y vida eterna. No había otra manera. No pudo ser de otra forma. Solamente a través de la cruz, porque la cruz representa maldición, y Cristo vino a cancelar la maldición del pecado, para que ahora en ese intercambio Él dio su vida para darnos la suya, y ahora tú y yo tenemos bendición en lugar de maldición. Alguien que glorifique el nombre del Padre, alguien que es el nombre de Dios. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, la Biblia no habla de cruz solamente, habla de madera. ¿Habla de qué? La Biblia enseña que cuando Dios puso al hombre y a la mujer en el Edén, puso un árbol, que era el árbol de ¿qué? De la vida. Y todo el tiempo Adán y Eva tenían que venir a comer del árbol de la vida. Mientras ellos comían del árbol de la vida, ellos eran eternos, eran inmortales. Pero Dios les dijo: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Y entonces el hombre, ¿qué hizo? El hombre desobedeció a Dios y decidió comer del árbol del ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. ¿Me está siguiendo? Inmediatamente después lo que Dios hizo es que Dios levantó una pared de fuego. Dios levantó ángeles, expulsó al hombre y a la mujer del paraíso, para que una vez que hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, no extendieran su mano para comer el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque entonces, si hubieran comido de ese árbol, no hubiera habido oportunidad de redención para la raza humana. Por eso Dios tuvo que cerrar el huerto. Ahora, te tengo noticias. Este mismo árbol que vemos en Génesis lo encontramos en Apocalipsis también, el árbol de la vida. ¿Y sabes quién es el árbol de la vida? Ni más ni menos que Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Cristo tuvo que morir en un madero, para que a través del árbol de la vida ahora la humanidad tenga salvación y vida eterna. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús. Toda la maldición, todo el pecado, toda la maldad, toda la inmundicia que la humanidad cargaba y tenía, ahora quedó en Jesús a través de esa cruz. Y todo lo bueno que Jesús es, ahora lo puso a nosotros por medio de nuestra fe en Él. ¿Me está siguiendo? Es la doctrina de la sustitución. Es una doctrina interesante, porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos ofrece salvación y vida eterna.
Y cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces Jesús nos quita el pecado, pero nos imputa justicia. La doctrina de la imputación. Él nos quita el pecado y nos pone justicia. Nos quitó la maldad y nos puso su justicia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo que significa o representa maldición para ti y para mí ahora es el símbolo de mayor bendición, porque ahora tú y yo hemos sido redimidos por causa de esa cruz en el Calvario. Ahora, la cruz representa todo esto. Imagínate que cuando Cristo fue crucificado, la Biblia dice, el libro de Isaías relata 700 años antes de que esto ocurriera, nos da santo y seña específico de la forma en que Cristo estaba muriendo. Y dice la Biblia que Él fue crucificado, fue clavado en una cruz y fue destrozado. Según los historiadores cuentan que cuando la gente veía a Jesús a lo lejos en esa cruz, no sabían identificar si era un hombre, si era un animal, si era un monstruo, qué tipo de bestia era la que estaba ahí clavada en esa cruz, porque estaba tan desfigurado que no se le veía forma. Y el profeta Isaías declara y dice: lo veremos, mas sin hermosura, para que no le deseemos. Fue tan desfigurado su rostro, su cuerpo fue tan maltrecho, fue destruido literalmente. Cuando estaba ya muriendo en la cruz, Él ya iba destrozado totalmente. Y sabes, todo lo que Él pasó, ese sacrificio, esa muerte horrible, esa vergüenza que Él experimentó. Porque yo no sé si tú sabes, pero los romanos crucificaban a los sentenciados a muerte en la cruz del Calvario totalmente desnudos a la vista de todo el pueblo, para que todo el pueblo mirara su vergüenza. ¿Sabes una cosa? Cristo pagó por todo esto para que tú y yo no pasáramos vergüenza, para que tú y yo tuviéramos libertad, salvación y vida eterna. Dime si no es una obra redentora hermosa en la cruz del Calvario. Vamos, dale gloria al Padre por esto. Glorifica el nombre de Dios. Antes de ser crucificado, Jesucristo pasó varios procesos muy difíciles, cada uno de ellos. Escúchame con atención. Una cosa que le hicieron terrible fue que se empezaron a burlar de Él. Le escupieron el rostro, le arrancaban la barba. Imagínate, oye, si yo cuando me rasuro y me corto un poquito, ay, ay, ay. Ahora imagínate, a Él le arrancaban literalmente la barba, se la jalaron, lo despellejaron del rostro. Pero algo que hicieron los oficiales romanos, entretejieron una corona de... ¿Has visto la película, verdad? ¿Cuántos saben esto? Le hicieron una corona y se la pusieron en sus sienes, en su cabeza. Literalmente se la clavaron, haciendo mofa y diciendo: si realmente eres el rey de los judíos, ahí está tu corona, ¿verdad? Le pusieron su corona de espinas. Y de cuando en cuando un soldado romano venía y le pegaba la corona de espinas. Imagínate, ya estaba clavada. Y de cuando en cuando venía, ¡pum!, le daba sus varazos a la corona. Esto hacía entonces que la corona de espinas se encajara todavía más, se enterrara todavía más en sus sienes, en su piel. Ahora, yo no sé si tú sabes, pero cada vez que tu cuerpo recibe un cuerpo extraño, la reacción del cuerpo es ¿qué? Expulsarlo, ¿verdad? Alguien se ha astillado, tiene una astillita, un aguate o una espina en tu cuerpo, ¿y qué pasa? Tu cuerpo trata ¿de qué? De expulsarlo, porque no es parte de él. No sé si me estoy explicando. Pues esta misma reacción química comenzó a sufrir Jesús mientras tenía la corona en sus sienes, en su cabeza. El cuerpo trató de expulsarla, pero como no podía, entonces su cabeza se empezó a hinchar. Literalmente la hinchazón de su cabeza cubrió el total de la corona de espinas, de tal modo que le causaba más dolor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esto? Y los soldados viniendo y pegándole a la corona para que se encajara más, atravesando músculos, nervios, tendones, llegando hasta el hueso. ¿Qué crees que estaba sintiendo Jesús en ese momento? Y sabes, ¿tú crees que Cristo no pudo haberse bajado de la cruz? Fácilmente. He escuchado y he leído muchas veces en Facebook que muchos publican y dicen: lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. Y sabes, esto es tan real. Él pudo haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque mientras estaba muriendo en la cruz, te estaba viendo a ti.
mientras estaba muriendo en la cruz, mientras estaba siendo flagelado, lacerado, ultrajado, avergonzado, te estaba viendo a ti. Y Él decía: esto lo hago por José Luis, esto lo hago por Sofía, esto lo hago por Lulú, esto lo hago por Ulises, por Viri, por Don Poncho. Esto lo hago, pon tu nombre. Porque mientras Cristo estaba muriendo en la cruz, te estaba mirando a ti y me estaba mirando a mí. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue su amor por ti y por mí. Ahora, ¿por qué inicia este flagelo o esta maldad en la vida de Jesús? O sea, haciéndole tanto daño en su cuerpo con una corona de espinas. ¿Sabes? Escucha. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, Dios les dijo, Génesis capítulo 3, verso 17, escucha: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo Adán, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mira lo que dice: maldita será la tierra por tu causa. Escucha: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18, pon atención: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hey, ponme atención acá. ¿Por qué crees que Cristo llevó una corona de espinas? ¿Sabes por qué? Porque la corona de espinas, hey, atención acá todos. La corona de espinas representa la mayor ruina en la vida del hombre. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Con el sudor de qué? ¿Con el sudor de qué? Labrarás qué. Y en lugar de que te produzca fruto la tierra, ¿qué te va a producir? Espinos y cardos. Hey, cuando Cristo estaba siendo puesto sobre sus sienes la corona de espinas, literalmente la sangre del Cordero, la sangre de Cristo de sus sienes rompió, canceló, aniquiló esa maldición que estaba sobre la humanidad. Ahora tú y yo hemos pasado de ruina a victoria, de muerte a vida, de sufrimiento a gozo por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No tienes por qué continuar con una vida en ruinas. Entrégale tu vida a Cristo y todo lo que está arruinado por las espinas, Dios lo va a transformar, lo va a modificar, lo va a edificar y tu vida será totalmente otra si solamente confías y dependes en Cristo para toda tu vida. Antes no había espinas. Los espinos y cardos son producto de la desobediencia del hombre. Y al momento de que Cristo cargó y fue crucificado y llevó la corona de espinas, Cristo nos estaba diciendo: hey, estoy con este acto salvándoles de la ruina. Al llevar la corona de espinas sobre sus sienes, Jesús acepta llevar sobre sí la ruina del mundo, y con su sangre cubriendo los espinos ahora nos redime de esta maldición. Hey, por su sangre redentora ahora tú y yo hemos sido redimidos para disfrutar de las bendiciones de Dios para nuestras vidas por medio del trabajo de nuestras manos. Si tú eres una persona que está batallando, todo lo que haces, todo lo que trabajas, te esfuerzas y no logras nada, necesitas la sangre del Cordero en tu trabajo, en tu tierra, para que ya no te produzca espinos y cardos, ahora te produzca bendición, salvación y vida eterna. Puedes reclamar ese derecho por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Alguien me puede decir amén a esto? Porque Cristo murió para eso también. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ya se aburrió? ¿Está largo el tema? ¿Le continuamos la próxima semana? ¿Quiere que continuemos? Ok, entonces gracias por su entusiasmo. Ahí dígale a su rostro que está contento. ¿Qué pasó después? Después de la corona de espinas, estamos hablando antes de ser crucificado,
Antes de ir, o sea, fue en el proceso, en el trayecto, en el camino al Gólgota, mientras fue presentado con Poncio Pilatos, mientras fue presentado con Herodes, fue todo este acontecimiento, la corona de espinas. Pero después, ¿qué ocurre? Después lo llevan al patio, ahí donde Pilatos, ¿verdad? Y entonces ordenan, ¿qué crees? Unos chicotazos. Yo me acuerdo cuando mi papá me pegaba. ¿Cuántos aquí su papá le pegaba? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos sus papás? Yo creo que por eso nos formaron bien, ¿verdad? Ahora no, no le pegues ni con el pétalo. Uy, a los niños, ¿verdad? No quieren ni tocarlos y son tan berrinchudos. Uy, en mis épocas, un berrinchito que le hace. Es más, yo me acuerdo, íbamos a la iglesia y mi mamá nomás con la pura mirada ya me tenía. No, ya. Ahora los niños te mandan, ¿cierto o no? Santo Padre. Pero bueno, es otra historia, es otro tema. Para el Día del Niño yo creo que voy a predicar algo muy similar. Pero sabes, yo recuerdo cuando mi padre me disciplinaba, me castigaba. No sé si mi carnal se acuerda, pero a mí mi papá me daba con la banda de los bochos. La banda que mueve las poleas. ¿Y cuántos conocen un bocho? Yo sé que usted puro Cadillac para arriba, ¿verdad? Pero bueno, uno sencillito. Teníamos un bocho, mi padre tenía un bocho, yo llegué a tener un bocho. Y con la banda del bocho, con ese me daba, José Luis. Me daba en la espalda, en las piernas, en los hombros, en la cara. Me daba en todos lados menos en donde me debería de dar. ¿Verdad? O sea, y ¿sabes qué? Dolía fuerte. Ahora imagínate Jesucristo. A Jesús le dieron 40 latigazos menos uno, o sea, 39. Y mira, ponme atención acá. El castigo para los delincuentes en aquel tiempo era 40 azotes o 40 latigazos. A Jesús le dieron solo 39, gracias chula. A Jesús le dieron solo 39 latigazos. Ahora escucha, el látigo romano poseía varios residuos, varias cosas en las puntas del látigo. Era como una cuerda y se ramificaba, y en cada ramita, en cada rejita tenía artilugios o artefactos metálicos o de hueso que eran muy filosos y cortantes. Entonces, con cada latigazo que Jesús recibía en la espalda, al momento de que el verdugo lanzaba el latigazo y lo jalaba, no nada más jalaba el látigo. ¿Qué más crees que se traía junto con el látigo? Piel viva. De tal modo que a Jesucristo lo estaban desollando vivo. Imagínate, hasta exponer los músculos, los nervios, los tendones y los huesos. Con cada latigazo. ¿Y cuántos dice la Biblia que recibió? Vamos, ¿cuántos? 39. 39. Mira lo que dice Isaías 53, versos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo dice la Biblia en Isaías capítulo 53, 700 años antes de que Cristo muriera. Ya el profeta lo estaba anunciando. Pero dice la Biblia, claramente lo enseña, que él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Él llevó el castigo por nuestra paz, y dice, por sus llagas. ¿Por sus qué? Vamos, dilo fuerte. ¿Por sus qué? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero que abras tus oídos espirituales y pongas mucha atención a lo que estoy a punto de decir. Pero los científicos, los médicos, aquí hay médicos entre nosotros y me van a poder dar la razón. Estudiaron, escucha bien, estudiaron de dónde vienen las enfermedades de la humanidad. Abre tus oídos espirituales y tus oídos físicos para escuchar esto. Y la ciencia comprobó, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Escucha, los científicos comprobaron que hay solamente 39 enfermedades matrices. Y de esas 39 se desprenden las demás. Pero las enfermedades matrices, de donde surgen el resto de las enfermedades,
te tengo noticias, sorpréndete conmigo, asústate conmigo, son solamente 39. ¿Cuántos latigazos recibió Cristo en la espalda? Vamos, no escucho. Y la Biblia dice en Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados. No es casualidad. Tú y yo necesitamos tener una verdadera revelación de la cruz del Calvario para que entonces nuestra vida sea totalmente diferente. Alguien que glorifique y exalte el nombre del Padre por eso. ¿Cuáles son esas 39? Anótalas, cuéntalas. ¿Listo? Cuéntalas. Cerebrales, neurológicas, endocrinas, hematológicas, inmunológicas, metabólicas, oncológicas, oftalmológicas, ópticas, odontológicas, esofágicas, cardíacas, vasculares, pulmonares, gástricas, intestinales, pancreáticas, hepáticas, biliares, renales, vesiculares, uretrales, uterinas, ováricas, prostáticas, venéreas, dermatológicas, osteotendinosas, musculoesqueléticas, de la colágena, psiquiátricas, psicosomáticas, psicosociales, infecciosas, autoinmunes, genéticas, reumáticas, inflamatorias y geriátricas. ¿Cuántas fueron? De estas 39 enfermedades matrices se desprenden el resto de las enfermedades de la humanidad. Te tengo noticias. Cristo recibió un latigazo por cada una de estas enfermedades para que se cumpla la escritura: por sus llagas hemos sido nosotros curados. Oh, si se lo vas a dar, dáselo más fuerte, en verdad, en verdad. No es casualidad que Jesús haya recibido estos latigazos en su espalda. Esto nos habla de que toda enfermedad, toda dolencia, sin importar su origen, ramificación, lo grave que sea, quedó cancelada en la cruz del Calvario. Hoy declaro que tú recibes sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Estoy orando por sanidad para ti. Aprópiate de la sanidad que Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. No digas, es que es mi diabetes, ay, es que mi cáncer. No le pongas tu nombre ni tu apellido a esa enfermedad. Échala fuera en el nombre de Cristo Jesús. Quítale toda legalidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Solamente para los que lo crean, porque por fe se recibe la sanidad. ¿Seguimos o ya se aburrió? ¿Quieres seguirle? ¿Qué pasó después? Bueno, después de los latigazos, la corona, caminó el camino del Via Crucis hasta llegar al Gólgota. Conocemos la historia, ya viste la película de la Pasión, has leído los evangelios. ¿Qué sucedió? Es crucificado, es clavado en un madero. La Biblia dice que horadaron, ¿dije bien? Sus manos y sus pies. Y como te lo dije hace un momento, si fue una cruz tipo T, si fue una cruz sin la parte de arriba, si fue una cruz tipo X, aunque dicho sea de paso, en los primeros siglos de la era cristiana se creía más y se pensaba más que era una X, la cruz en forma de X en lugar de en forma de T, porque de hecho el nombre de Cristo en griego empieza con la X, con la X, Cristo. Y por eso es que los cristianos del primer siglo identificaban la cruz con la X. Después, con el emperador romano Constantino, cambió la cruz y dejó de ser una X y ahora se formó un tipo T. Y a partir de ese momento la cristiandad asume que la cruz del Calvario es una tipo T. Pero la cosa es que fue una cruz. No importa la forma, importa el hecho. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 3, cuando precisamente el hombre y la mujer pecan, Dios lanza una sentencia a la serpiente. ¿Recuerdas? ¿Qué fue lo que Dios le dice a la serpiente? Maldita seas toda la vida, toda tu vida. Te arrastrarás sobre tu pecho, polvo comerás todos los días de tu vida. Y mira, escucha esto. Y Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, entre tu simiente, entre tu semilla.
entre tu semen, porque eso significa, o sea, entre tus hijos. ¿Cuántos saben que el diablo tiene hijos? Eso dice la Biblia. Voltea a ver la cara de tu vecino, ¿no será uno de ellos? Santo Padre. Unos serán hijos del diablo, Dios los rescató y ahora son hijos de Dios, y nada más les quedó la cara de testimonio, ¿eh? Pero la Biblia dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y mira lo que dice, escucha. Dice: esta, o sea, los descendientes de la mujer, que es Jesucristo, esta te herirá ¿en dónde? Pero tú le herirás ¿en dónde? En el talón. ¿Sabías eso? Eso dice la Biblia. Y escucha, cuando crucificaron a Cristo, no solamente los clavos fueron en sus manos, sino también en sus pies, uniendo talón con talón, para que entonces, imagínate, con los talones cruzados así, entonces un clavo atravesando sus dos talones y sus dos tendones. Ahora imagínate, ponme atención acá. Los que eran sentenciados a la muerte de cruz, era una muerte horrenda, porque antes de morir sufrían. Eran crucificados, manos extendidas, pies clavados a la cruz y flexionados. Todo el peso de su cuerpo recaía sobre sus pies, en el clavo que estaba atravesando sus pies. Imagínate, cada vez que el sentenciado a muerte, el crucificado, tenía que respirar, como estaba doblado el tórax y las piernas, para poder respirar, tenía que hacer esto. Y cada vez que él inhalaba aire, tenía que apoyarse en los talones, en el nervio del talón. Y eso le causaba un inmenso dolor. ¿Te imaginas eso? Te lo pongo en perspectiva. ¿Cuántos se han levantado a las 3 de la mañana a ir a hacer pipí y no se dan cuenta y se pegan en la esquinita de la cama, en el dedo chiquito del pie? ¿A cuántos les ha pasado? En esos momentos te dan ganas de bajarte de la cruz, ¿verdad? Y te salen de la boca sapos y culebras porque te dolió tanto. Ahora imagínate estar así y apoyarte sobre el tendón, sobre el músculo, sobre el nervio vivo, para poder respirar. No sé si me estoy explicando acá. Ahora, quédate con esa imagen solamente y vamos al tema de los clavos. Escucha, Jesús fue despojado completamente de sus ropas, exhibido desnudo totalmente a los ojos de toda la gente que pasaba ahí, y lo pusieron sobre el madero. Abrieron sus brazos, traspasaron sus manos con clavos largos y filosos, unieron sus pies con un clavo largo. Pero déjame decirte, cada uno de estos clavos tiene un significado en lo espiritual muy importante. ¿Quieres saberlo? Primer clavo, el clavo en su primer mano significa: con ese clavo Cristo estaba pagando nuestra culpa. Nos estaba quitando la culpa. Nuestras manos son manos derramadoras de sangre, ¿cierto o no? Con nuestras manos hacemos cosas malas. La Biblia dice: ¿quién subirá a la presencia de Dios? ¿Quién levantará mano? El de manos limpias o un corazón puro, ¿verdad? Bueno, pues en la cruz del Calvario Cristo estaba quitando el pecado, la culpabilidad de nuestras manos. Toda la culpa que había sobre nuestras vidas, la cual nos llevaba a la condenación eterna, fue cancelada en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. La culpa fue clavada en la cruz del Calvario. El segundo clavo representa argumentos cancelados. Escucha, ponme atención acá. Argumentos cancelados. Entonces, en la primera mano, Cristo te quitó la culpa. En la segunda, Cristo quita todo argumento que había en tu contra. ¿Vas aprendiendo algo o no? ¿Qué significa esto de argumentos? ¿Qué es un argumento? Un argumento es un derecho legal que tú le das al diablo. ¿Y cómo se forma este argumento? Vienen de las maldiciones heredadas de la familia, de palabras que pronunciaron en tu contra tus padres, tus abuelos, que dejaron una marca negativa en ti, y el diablo reclama ese derecho legal sobre ti. Por ejemplo, un argumento: tu bisabuelo fue diabético, tu abuelo fue diabético, tu padre es diabético, ahora tú también vas a ser diabético. Pero la Biblia dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio, clavándola en la cruz del Calvario.
Un argumento es cuando tu padre te dice: eres un inútil, bueno para nada, no sirves para nada. Y el hijo se queda con ese argumento en su mente y quiere prosperar, quiere salir adelante. Pero el diablo dice: no podrás, porque tengo un documento legal que me dice, me dio el derecho para maldecirte, porque tu padre lanzó un argumento en tu contra. Aquel hombre de familia, aquel esposo que de pronto la esposa dice: no eres hombre, no sirves para nada, me divorcio de ti, te dejo porque eres un inútil. Entonces el diablo dice: la esposa me está entregando un documento. Cada vez que tú le dices a tu esposo: quiero divorciarme de ti, cada vez que tú le dices a tu esposa: quiero divorciarme de ti, le estás dando un argumento legal al diablo para que el diablo se agarre de ahí y comience a destruir tu matrimonio. Cada vez que tú dices: soy tan pobre que no tengo nada, soy tan miserable, soy un triste, cada vez que tú dices palabras, te pones de acuerdo con el diablo, le das argumentos para que él destruya tu vida. Pero la Biblia dice que Cristo clavó en la cruz del Calvario todo argumento que estaba en tu contra. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había en tu contra, que te era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Cada vez que el diablo quiera venir y cobrarse un cheque al portador que tus padres o tus generaciones le dieron derecho legal, tú di: oh sí, eso fue lo que mi familia hizo, eso fue lo que mi padre hizo, eso fue lo que mi madre hizo, pero ahora por la sangre del Cordero sobre mi vida, ese argumento queda totalmente cancelado, y ahora yo declaro que soy libre de toda maldición, de toda obra de las tinieblas sobre mi vida, porque Cristo canceló el argumento en mi contra. Oh, vamos, dáselo fuerte si tú lo crees. Él ha quitado todo argumento en tu contra. Esto me gusta porque yo estaba destinado al fracaso. Los argumentos que había en contra de mi familia era de destrucción, de muerte, de divorcio. Pero la sangre de Jesucristo se derramó para que ahora cambie ese argumento y yo pueda tener salvación y vida eterna. Y ahora mis generaciones van a cambiar, porque la sangre de Jesucristo se interpone entre la maldición de mis antepasados y la bendición que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. Y esa misma bendición Cristo la ganó para ti, tu casa y tu familia en la cruz del Calvario. Vamos, glorifícale si puedes, exáltale si puedes. El tercer clavo, el clavo en los pies. ¿Qué significa el clavo en los pies? Bueno, cada vez que el crucificado tenía que tomar aire, imagínate la posición. Es más, te reto, mantente así 5 minutos. Tú necesitas estar firme, levantar el pecho para llenar tus pulmones, ¿cierto? El que estaba en la cruz, ¿sabes que su muerte realmente era por asfixia? ¿Sabías eso? No morían por otra cosa, sino por asfixia. Porque estaban tan mal, ya no podía sostenerse sobre el tendón del talón, ya no se podía levantar. Al no poder levantar, no podía inhalar, no podía llenar sus pulmones de aire. Y al no llenar lo suficiente sus pulmones de aire, imagínate, su oxigenación comenzaba a bajar. ¿Cuántos aquí batallaron con el COVID? Haz de cuenta que eso se siente. Los que sufrieron con el COVID y quieren jalar aire y no pueden. Ahora imagínate estar muriendo así. Es horrible. ¿Me sigues o no? Y fíjate, los soldados romanos para allá decían: ¿sabes qué? Ya se tardó en morir. Como que tiene mucha condición, ya vámonos. Además hoy juegan las Chivas, vámonos. ¿Sabes lo que hacían? Agarraban un mazo y venían uno por uno y les quebraban las piernas. ¿Sabes para qué? Para que entonces ya no haya posibilidad de que ellos se impulsaran para tomar aire y literalmente morían asfixiados. Dime si no era una muerte horrible. ¿Y sabes lo que representa el clavo en los pies de Jesús? Cristo murió y recibió ese clavo para que ahora tú y yo fuéramos libres de toda opresión. Aquello que te impide respirar, aquello que te impide tener paz, aquello que dices: pero ¿cuándo va a acabar esto? No puedo sentir paz en mi corazón. Bueno, Cristo murió en la cruz y sufrió el dolor y el castigo en ese clavo para que ahora tú y yo pudiéramos tener libertad, poder tener paz, confianza y seguridad en Cristo. Toda opresión del enemigo ha quedado cancelada en la cruz del Calvario.
Oh, vamos, exáltale. Exáltale. Cuando Jesús estaba allí colgado, para poder respirar debió de levantarse, hinchar su pecho, pero estaba tan comprimido, no podía apoyarse porque el clavo le estorbaba pararse sobre sus pies, pararse en ese tendón. Al hacerlo, toda la presión, el peso recaía sobre un tendón. El dolor que esto le provocaba era cada vez más intenso, que inhalar era prácticamente imposible. ¿Sabes por qué Jesús decidió morir este tipo de muerte? Él murió en opresión para que tú y yo no tengamos que experimentar la opresión, sino que disfrutemos de la victoria que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Y por último, estaba muriendo y escuchamos las palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reconoce aquí Dios, Jesús, la autoridad de Dios como juez sobre toda la creación. Pero justo antes de morir, ¿qué fue lo que dice? Jesucristo dice: Padre, en tus manos, ¿qué dice? Encomiendo mi espíritu. En este momento Cristo da su último aliento y muere. Le entrega su espíritu a Dios. Lo reconoce como su Padre. Te tengo noticias. Jesucristo fue, escúchame bien, al mismo tiempo el sacrificio y el sacerdote que ofrecía ese sacrificio. Cristo fue al mismo tiempo el cordero y el sacerdote. Eso significa que Cristo fue, escúchame bien, el primero en recibir gracia. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue tan aceptable para Dios que entonces Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento Cristo confió en que Dios había aceptado su sacrificio, no solamente por Él mismo, sino por toda la humanidad. Y ahora tú y yo tenemos esa certeza. El sacrificio de Jesús ahora nos alcanza para que tú y yo podamos encomendar nuestro espíritu al Padre y para que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Vamos, exáltale, glorifícale, glorifícale. ¿Ya se aburrió? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Cuántos habían visto la cruz de esta forma? ¿A cuántos Dios les está revelando algo este día? Quiero que te pongas en pie porque falta todavía la última parte. Bendito Padre. Vente, Martín, vénganse los de la alabanza, chicos, vénganse. Vamos a adorar a Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero darle tantas gracias al Padre por esta obra de redención en la cruz del Calvario. Vénganse. ¿Qué ocurre después? Jesús entrega el espíritu, muere. Y al momento de morir, escúchame bien, ponme atención acá. Un soldado romano se acerca para ver si ya había muerto. Te recuerdo que cuando querían apresurar la muerte del convicto, ¿qué es lo que hacían los romanos? Le rompían las piernas. Con un mazo le rompían las piernas para que no pudieran levantarse. Llegó un soldado para verificar si Jesús estaba vivo o muerto. Notó que estaba muerto y entonces, para asegurarse que estaba, ¿qué fue lo que hace? Tomó una lanza, ¿recuerdas? Tomó una lanza y entonces le atravesó su costado. Y dice la Biblia que al momento de que esta lanza atravesó su costado, inmediatamente salió de ahí, ¿qué? Agua y sangre. Agua y sangre. Escúchame. Los médicos dicen, los médicos han comprobado, ponme atención a esto, que la única manera en que el cuerpo produzca o saque agua y sangre al mismo tiempo es solamente si el corazón ha explotado. Esto evidencia entonces que Jesucristo murió no solamente de un paro al corazón, literalmente le explotó el corazón. Yo no sé si eso te conmueve. Yo no sé si eso te sacude. Pero sabes, su corazón sufrió para que ahora tú y yo pudiéramos tener sanidad interior. La lanza en el costado de Jesús representa que Cristo
nos da sanidad en nuestro corazón. Cualquier cosa que estés sufriendo en tu corazón, cualquier cosa con la que estés batallando en tus emociones, en tus pensamientos, Cristo murió en la cruz de Calvario, le explotó su corazón para que tu corazón fuera restaurado. Wow, yo no sé si le das gloria al Padre por esto. No sé si exaltas al Padre por esto. Entonces, si te das cuenta, la muerte de Jesús en la cruz es más relevante y significativa de lo que tú crees. Y tiene más revelación de lo que tú y yo nos imaginamos. La corona de espinas, los latigazos en su espalda, los clavos en sus manos. Dicho sea de paso, los clavos en las manos representan también que Cristo ha perdonado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El perdón de Jesús alcanza para toda tu vida. ¿Lo comprendes así? Pero Él te sanó también. Murió en la cruz no solamente para darte sanidad física, y también para darte sanidad espiritual, pero también para darte sanidad en tu alma y en tus emociones. No tienes por qué cargar el dolor, el resentimiento. No tienes por qué seguir cargando el odio, la falta de perdón. Cristo murió, le explotó su corazón para que tu corazón sea restaurado. Centro Cristiano Amigos.